Hola niños, nos encontramos nuevamente para trabajar el área de lenguaje y comunicación. En esta clase vamos a conocer la acentuación en palabras compuestas. Para ello es importante recordar qué es una palabra. Una palabra es una letra, un sonido o un conjunto de sonidos que tienen un significado. Es decir, una palabra es una unidad de significado que se utiliza en el proceso comunicativo para producir mensajes, es decir, oraciones. Veamos algunos ejemplos de palabras. Flor, niña, niño, casa, perro, etc. Ahora veamos qué son las palabras compuestas. Las palabras compuestas son aquellas que se forman uniendo dos o más palabras. Veamos algunos ejemplos. La palabra salvavidas, que se forma al unir la palabra salva más la palabra vida. Otro ejemplo, la palabra baloncesto, que se forma al unir la palabra balón más la palabra cesto. Al unir dos palabras para formar la palabra compuesta, las palabras originales pueden sufrir algún tipo de cambio. Veamos este ejemplo. Lavavajillas es una palabra compuesta que se forma por las palabras lavar más la palabra vajillas. En este caso, para formar la palabra compuesta lavavajillas, la palabra lavar tuvo que perder la consonante R. Sigamos estudiando las palabras compuestas. Veamos su estructura. Las palabras compuestas se pueden formar de dos maneras: unidas en una sola palabra o unidas por un guión. Veamos ejemplos. Aquí tenemos la palabra tela más la palabra araña. Estas son palabras simples que unidas nos forman la palabra compuesta telaraña. Aquí estas dos palabras simples se unieron para formar una sola palabra. Solamente cambió la segunda palabra, es decir, perdió la vocal A al unirse. Veamos este segundo ejemplo. Tenemos la palabra médico más la palabra cirujano. Estas dos palabras simples se unen para formar la palabra compuesta médico cirujano. Si nos damos cuenta, estas dos palabras forman una palabra compuesta, pero no unida en una sola palabra, sino unida a través de un guión. Ahora veamos cómo se acentúan las palabras compuestas. Analicemos la primera regla. Palabras compuestas que se forman unidas en una sola palabra. En este caso, la primera palabra no lleva acento, es decir, tilde, aunque lo tuviera siendo palabra simple. Y la segunda palabra mantiene su acento según sea aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. Veamos este ejemplo. Décimo más séptimo forman la palabra compuesta decimoséptimo. Como podemos analizar, la palabra décimo perdió la tilde. La segunda palabra, la palabra séptimo, mantuvo su acentuación. Ahora veamos cómo se acentúan las palabras compuestas cuando se forman unidas por un guión. En este caso, ambas palabras conservan la acentuación de palabras simples. Es decir, que si llevan tilde ambas, a las dos se le coloca la tilde de forma independiente. Veamos el siguiente ejemplo. Médico más odontólogo forman la palabra compuesta médico odontólogo.
esta palabra compuesta se forma unida por un guión. Como podemos analizar, ambas palabras mantienen la acentuación de palabra simple. ¿Les gustó la clase de hoy? Hemos aprendido las palabras compuestas y las reglas para acentuarlas. Gracias por tu amable atención. Nos vemos en una próxima presentación.